Tal, jóvenes? ¿Cómo estamos? Estamos en nuestra clase número 14 del día 14 de septiembre. Les pido una disculpa por la tardanza de la entrega de la actividad del día de hoy. Lo que pasa es que tuvieron problemas técnicos y algunos pendientes. Por ello no me permitieron entregar lo puntual, ¿no? Y espero que esta sea la última vez que se presente el caso. Y por ello quisiera pedir una disculpa, pero igual vamos a seguir trabajando nosotros con nuestros temas, aún así. ¿Sale? Entonces, para el día de hoy vamos a seguir trabajando sobre un poquito sobre las rectas numéricas. Nosotros ya hemos estado trabajando en clases anteriores también este tema acerca de las rectas numéricas y el día de hoy vamos a empezar a ubicar fracciones dentro de ella, ¿no? Entonces, para esto no vamos a ocupar nuestras regletas, sino vamos a buscar nuestras tiras que nosotros ya hemos formado con algunas fracciones para tratar de entender o practicar un poquito mejor y poder ubicar algunas de esas fracciones en lo que viene siendo la recta numérica. Recuerden que en clases anteriores les pedí que hicieran algunas tiritas donde nosotros utilizamos nuestro geoplano y unas tiras para marcar fracciones que tienen que ser del mismo tamaño, pero si aún no lo han hecho o no lo han realizado, igual vamos a darle una explicación breve el día de hoy a petición de algunos compañeros que aún me preguntan que no supieron realizar el ejercicio. Le digo, también tal vez el día de hoy lo podamos aclarar un poco, ¿sale? Entonces, por ejemplo, tenemos esta parte de aquí en la que nosotros digamos que le dimos la vuelta a nuestro eje plano y le dimos una vuelta completa, por lo tanto eso sería un entero, ¿sale? Y cuando estuvimos trabajando, estuvimos dividiendo nosotros el geoplano circular en fracciones de tal manera que, por ejemplo, lo dividí en medios, lo dividí en tercios, lo dividí en cuartos, en sextos, en octavos, lo puedo dividir entre esas cantidades y hacer diferentes tiras que me quedarían aproximadamente como estas tiras que ustedes están viendo aquí. Entonces, esa sería una parte de cómo hacer ese ejercicio. Estas tiras me sirven a mí pues para ubicarnos mejor. Por ejemplo, cuando yo les pregunte qué fracción es mayor que una fracción, como lo vimos en clases anteriores, pues yo poder saber y ubicar, ¿no? Por ejemplo, preguntaba que qué era mayor, un medio o tres cuartos, pues si se fijan en esta parte yo puedo ubicar simplemente que pues tres cuartos es mayor. Entonces, esa es una parte del trabajo para el que vamos a utilizar nuestras tiras. Entonces, es importante que las hayamos realizado, que hagamos ese ejercicio y que espero que con esta explicación haya quedado un poquito más claro. Sale, de repente a nosotros nos dan una recta numérica y nosotros sabemos que hay una técnica para poder saber ubicar fracciones dentro de nuestra recta numérica, ¿no? Por ejemplo, ya veíamos en una clase anterior que, por ejemplo, yo tenía de punto a punto, perdón, ya he hecho algo raro. eh, yo tengo 12 cuadros de distancia, ¿sale? Entonces, depende de las partes en las que yo quiera dividir esa sección de mi recta numérica, pues son las partes en las que los cuadritos que yo tengo que tomar. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera dividirlo a la mitad o dividirlo en dos partes, pues daría los 12 cuadritos entre 6 y así diría que tomaría 6 cuadritos y que yo aquí voy a ubicar un medio, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy hablando de la mitad, porque lo estoy partiendo uno a la mitad, pues es un medio, ¿no? Y estoy dividiendo mi recta numérica en dos partes. Por eso es que ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y es en este lugar donde yo ubico el medio, ¿no? Una vez que me está diciendo cuántos cuadros debo de tomar, porque quiero dividirlo en tantas determinadas partes, ¿no? ¿Por qué medios? Porque pues sabemos que si la mitad es de uno, pues es un medio y yo quiero dividirlo en medios, puedo dividirlo en tercios, puedo dividirlo en cuartos, en octavos, etcétera, ¿no? Lo único que tendríamos que hacer es contar, hacer un conteo, cuánto es la distancia que existe. Si nosotros utilizamos los cuadritos para ubicarnos un poquito y que sea más rápido la sencilla, tomamos esa medida arbitraria de lo que viene siendo un cuadrito, no significa, pero también podemos utilizar medidas convencionales como por ejemplo los centímetros, ¿no? Medir cuántos centímetros mide. Una vez que veamos esos centímetros, pues dividir la cantidad de centímetros entre las partes que yo lo quiero dividir para
poder ubicar en mi recta numérica en qué parte va qué cantidad, ¿no? Y así sucesivamente, pues yo ya sé que quiero dividirlo en medios, entonces voy a estar contando esa cierta cantidad, cada cierta cantidad de cuadritos, voy a estar contando para poder representar. Recuerden que también podemos sacar equivalencias de las fracciones o expresar las fracciones de manera distinta. Por ejemplo, te puede en fracciones impropias o fracciones mixtas para poder representar la posición en la que me encuentro en mi recta numérica. Entonces, ¿cómo puedo ubicar de una manera mejor, incluso cuando no me dan, por ejemplo, más que algunos datos, ¿no? Para poder ubicar el resto de los números que se encuentran, les pido una disculpa, me evito a comer los acentos. Para ubicar eh, los números que yo quiero poner, ¿no? En este caso me dicen que quiero ubicar el 0 y el 2. Pero a mí nada más me han posicionado a mí que tengo 3/4, esta parte sería 3/4, este sería un entero y aquí sería un medio. Hay bastantes maneras de hacerlo, como yo les dije, utilizando el hecho de estar contando las distancias que existen entre punto a punto, nosotros podemos saber, porque las distancias tienen que ser las mismas, ¿no? Por ejemplo, yo para decir que estoy contando que de aquí, de 1 a un medio hay una distancia, que quiere decir que voy a sumar un medio, ¿no? Entonces, ¿cuántos cuadritos representan ese un medio que está de más? Pues representan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para este caso también son 6 cuadros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, si vuelvo a sumar otros 6 cuadros, pues obtendría otro medio. Entonces, si yo sumo un medio que ya tengo en la parte de aquí más un medio, yo sabía que ahora tengo 2 enteros, ¿no? Si tengo un medio más un medio, tendría 2 enteros. Y así podría identificar claramente que en esta parte está el número 2, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro el 0? Pues puedo hacer lo mismo, pero para el lado contrario, ¿no? Ya sé que la distancia, porque tiene que ser la misma distancia, la distancia o la medida de 6 cuadritos representa un medio, pues entonces yo empiezo a contar lo que viene siendo 6 cuadritos y diría que ahí hay un medio. En este caso lo estaría restando porque le diría, si le estoy quitando o me estoy yendo hacia atrás en mi recta numérica, también sería como restar. Si yo le digo a 1 le quito un medio, pues me queda un medio. Y a un medio le quito un medio, pues me queda 0. ¿Sale? Entonces, si se fijan, también es una manera en que nosotros podemos apreciar cómo sumamos y restamos en esta recta numérica. Podemos utilizar las sumas y las restas de fracciones, ¿no? Entonces, también es algo muy práctico que utilizamos para ello. Un poquito más difícil. Vamos a poner un poquito más de nivel para este ejercicio y, por ejemplo, en base a lo que ya hemos visto, les voy a dejar esto para que lo hagan en su casa. Saquen su cuaderno de registro de CIME de la parte que tenemos cuadriculada y traten de representar esta recta numérica. Entonces, en esta recta numérica me están pidiendo a mí que encuentre los números de 1/3 y 4/3. Entonces, me están dando a mí solamente que la distancia que existe de este punto a este punto, pues es un medio, ¿no? Porque aquí tengo un medio y más un medio, pues tendría un entero. Entonces, en base a lo que ya hemos aprendido, ¿cómo le podemos hacer para encontrar esos números? ¿Sale? Entonces les dejo, pausen el video si quieren en este momento, lo pueden practicar en su casa. Y yo voy a seguir con la respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Nosotros ya hemos sabido que tengo que contar la distancia que hay entre un punto y un punto para entender qué cantidad o qué diferencia existe de esos dos puntos. En este caso, la diferencia sería un medio. ¿Por qué? Porque si tengo uno menos un medio, pues me queda un medio. Entonces, ¿cuántos cuadritos abarcan un medio? Pues me están abarcando aquí en este ejemplo, me dice que son 6 cuadritos. Por lo tanto, si yo camino otros 6 cuadritos, podría decir que ahí en esa parte se encuentra el 0, porque hay una diferencia también de un medio. Entonces, la diferencia de 1 entre un medio, pues un medio y le vuelvo a restar, me queda 0. Entonces, de repente ya encontré el 0.
pero aún así no he encontrado lo que viene siendo un tercio y 4 tercios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues si ya sé de dónde a dónde, por ejemplo, ya encontré el 0, ya encontré el 1, ahora tengo que calcular la distancia que hay entre el 0 y el 1 para dividirlo en las partes que me está solicitando. En este caso me está solicitando que lo divida en 3 partes. Recordemos que el numerador es el número de partes que voy a tomar, pero el divisor que representa una fracción es las partes en las que lo voy a dividir. Entonces, ¿pero cómo los voy a dividir? Pues tengo que contar la distancia. En este caso, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, son 12 cuadros de distancia y los voy a partir en 3 partes, por lo tanto tengo que dividir 12 entre 3, lo que me daría que son a 4 cuadritos, que es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces tomo 1, 2, 3, 4 y ahí diría que es un tercio, ¿no? He encontrado mi primer número. Ahora yo sé que cada 4 cuadritos es un tercio, entonces tengo que empezar a contar para nosotros ubicar las cantidades que me piden en la recta numérica. Entonces pido 1, 2, 3, 4 cuadritos, llego a 2 tercios, 1, 2, 3, 4 cuadritos, llego a 3 tercios, que es igual a un entero, y vuelvo a contar 1, 2, 3, 4 cuadritos y llegaría a 4 tercios o un entero, un tercio, como nosotros queramos verlo o representarlo. Lo dejo de esta manera para que sea más fácil entenderlo. Entonces, si se fijan, fue un proceso que de repente parecía un poco difícil, pero utilizando las técnicas que ya les he mencionado, pues relativamente es muy sencillo ubicar fracciones en la recta numérica, ¿no? Simplemente tenemos que tomar en cuenta nuestro numerador para saber en qué parte se encuentra y nuestro, denominador para saber en cuántas partes estoy dividiendo mi recta, ¿no? Entonces, ahora me pide, déjenme ver, ¿sí? Me pide que hagamos este ejercicio donde una vez más me pide a mí que encuentre en la recta numérica los números de 3 cuartos y 1 cuarto. Entonces me vuelve a dar lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Algo que debo de entender es que, por ejemplo, yo tengo que medir la distancia y eso ya lo sé, ¿no? Entre punto y punto, pero también debo de entender que también puedo sacar equivalencias de esos números. ¿O a qué me refiero? ¿Recuerdan la parte propedéutica en donde mencionábamos una imagen que puedes partir a tercios y a medios, a sextos, que pueden partir a medios y a sextos, por ejemplo? Entonces es como decir que quiero sacar equivalencias. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues este medio, que ya lo reconocí, lo tengo que partir en más partes, de tal manera que yo puedo decir que un medio es igual a 2 cuartos y que, por ejemplo, que un entero es igual a 4 cuartos, ¿no? Entonces, otra de las maneras en las que yo podría ubicar es de esta manera, sacando equivalencias, ¿no? Es muy importante que maneje las conversiones de las fracciones para que se me sea más práctico entender o ubicar en mi recta numérica. Entonces, por ejemplo, yo sé que aquí está el 2 cuartos y aquí está 4 cuartos, ¿no? Que es lo mismo que las fracciones de arriba. Y estoy buscando el 3 cuartos, que yo sé que se encuentra a la mitad, porque la mitad del camino entre el 2 y el 4, pues es 3, ¿no? Incluso yo para encontrarlo, en cuántas partes lo tengo que dividir, pues yo puedo encontrarlo a través de la diferencia de decir, bueno, de 4 menos 2, pues tengo 2. Entonces quiere decir que voy a partir esta pequeña parte en 2 partes y decir que si yo sé que son 6 cuadritos, pues lo divido a la mitad y ahí sería lo que vendríamos encontrando como 3 cuartos. Es muy sencillo. Y si yo ya sé que de este espacio a este espacio existe 1 cuarto, lo que yo tengo que buscar es la diferencia o restar esos 3 cuadritos para encontrar una vez más el otro número que me están solicitando, que en este caso me recorro 3 cuadros más hacia la izquierda,
y encontraría que ahí se encuentra un cuarto. Entonces ya he encontrado lo que me están pidiendo: un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, cuatro cuartos. ¿Sale? Entonces, no importa que mi recta numérica no empiece desde el cero, pero sí es importante que si nos están dando un punto de referencia, tomemos el punto de referencia para encontrar o ubicar los números que nos solicitan, ¿no? Entonces, esta es otra manera de encontrar los números, sacando equivalencias para poder encontrar números que se encuentran entre esas dos fracciones. Entonces, recordemos algo muy sencillo. Nosotros vemos que, perdón, que de repente vamos a tener nuestras tiras aquí, y dentro de nuestras tiras podemos encontrar que existen espacios que son equivalentes. Por ejemplo, un medio podría ser igual a dos cuartos, a tres sextos, a cuatro octavos, ¿no? En este caso, pues también manejamos un entero, pero también podemos manejarlo como fracción, como fracción, decir que son dos medios, que son tres tercios, que son cuatro cuartos, que son seis sextos o ocho octavos, ¿no? Y encontramos que si nosotros tenemos esta parte, vamos a encontrar que entre ellos existen algunas fracciones que se encuentran dentro de entre esas dos fracciones. Entonces vamos a entender, tenemos también entender que existe algo que nosotros vamos a conocer como la densidad de fracciones. ¿Qué es la densidad? Pues es esa propiedad que vamos a tener para encontrar fracciones dentro de otras fracciones. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en este espacio, más fracciones más pequeñas, y lo único que tengo que hacer es pues dividirlo en más partes o hacer más grande lo que viene siendo mi denominador, ¿no? Partirlo en más partes, obviamente tiene que ser partes iguales para poder encontrar que vamos a encontrar que tenemos dentro, entre dos fracciones, tenemos más fracciones, ¿no? Entonces, a eso lo vamos a encontrar, lo vamos a reconocer como la densidad de fracciones. Entonces, por ejemplo, me pueden decir, puedes ubicar fracciones que están entre las siguientes fracciones. Por ejemplo, me piden, encuentra una fracción que se encuentre entre 2 quintos y 3 quintos, y cualquiera me diría que es imposible porque estaría el 2.5 quintos. Sí es hasta cierto punto lógico e ilógico al mismo tiempo, porque en las fracciones no usamos decimales. Lo que sí podríamos hacer es sacar una equivalencia, como ya les digo. Entonces podría decir que en vez de decir que tengo 2 quintos, tengo 4 décimos, y que tengo 6 décimos, ¿no? Como una manera, así como modo de recordatorio para sacar equivalencias de estas fracciones. Lo único que tengo que hacer es multiplicar. Podemos multiplicar un número primo, por ejemplo, para poder sacar una equivalencia de estas. Tanto el numerador como el denominador tiene que ser multiplicado por el mismo número para que sea equivalente, ¿no? Por ejemplo, en este caso lo he partido a la mitad, porque he hecho 2 por 2 son 4, y 2 por 5, 10, y ahí salió. Y esta parte he hecho lo mismo: 2 por 3, 6, y 2 por 5, 10, y es así como conseguí la equivalencia. Entonces, ya viendo esto, puedo encontrar que entre esos puntos, entre el 4 décimos y el 6 décimos, existe un punto medio entre esas dos fracciones. Pues cualquiera puede decir que sí, porque está el 5 décimos. Entonces, ya estamos poniendo en práctica lo que viene siendo la densidad de fracciones. ¿Podemos encontrar más fracciones, ubicar más fracciones en nuestra recta numérica dentro de esas fracciones? Claro que sí. Podemos volver a repetir el mismo proceso. Por ejemplo, podemos multiplicar lo que venía siendo 2 quintos por 3, de tal manera que yo digo 2 por 3, 6, y 3 por 5, 15. Entonces utilizaré otro número primero para multiplicar, y encontraría una fracción equivalente a la que tengo aquí al principio, ¿no? Y lo mismo pasaría con esto: lo multiplico por 3, tengo 3 por 3, 9, y 3 por 5, 15. De tal manera que yo puedo ubicar que si existen números que se encuentran entre esas dos fracciones, pues sería muy simple, ¿no? Porque tengo el 7 y el 8.
¿no? Porque está el 6, el 7 y el 8. Entonces, de tal manera que yo puedo ubicar 7 quinceavos y 8 quinceavos. Y esos se encuentran dentro de las fracciones, ¿no? De 2 quintos y 3 quintos podemos encontrar varias fracciones. En este caso tengo 5 décimos, tengo 7 quinceavos y 8 quinceavos. Incluso podemos ver aquí mismo quién es más grande. ¿Quién es más grande? 5 décimos o 8 quinceavos. Pues 8 quinceavos es más grande porque se encuentra más hacia la derecha en mi recta numérica, ¿no? Entonces es algo muy fácil, muy sencillo. Y tenemos que aplicar todos los conocimientos que nosotros ya hemos visto durante los videos anteriores. Recordemos que existe algo que le llamamos, vamos a ver como en decimales. Los decimales también manejan una densidad, de modo que, por ejemplo, yo tengo, en este caso, recordemos que tenemos fracciones decimales para que sea más fácil manejar. Decimos que, por ejemplo, que tengo punto 1, punto 2, punto 3 y así sucesivamente, y que también son equivalentes a un décimo, a 2 décimos, a 3 décimos, etcétera. Pero también vamos a encontrar que dentro de esos puntos también podemos ubicar un poco más decimales, de tal manera que, por ejemplo, yo tomo la parte que acabo de señalar en este cuadro, la tomo y la llevo a otra recta numérica, dividiendo aún más esa fracción, en este caso nomás es representativa, no quiere decir que esto sea igual a esto. Significa que el pequeño cuadro de aquí lo vamos a transformar en este cuadro de acá, en esta imagen de acá, para poder entender un poco mejor acerca de lo que viene siendo la densidad, incluso con los decimales, ¿no? En este caso, si se fijan, tengo 0 y aquí tengo el punto 1, que punto 1 es igual a un décimo, ¿no? Entonces, yo esta parte de 0 a punto 1, yo también voy a encontrar que existen otros decimales u otras fracciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo encontrar que aquí es un centésimo, 2 centésimos, 3 centésimos, y eso los voy a, depende de la recta. En este caso, si lo estuviera ubicando acá, pues lo podríamos encontrar en estos puntos que se encuentran aquí. Entonces, recordarles que también existe la densidad de los decimales. Entonces, creo que el día de hoy nada más para terminar, vamos a contestar nuestra página 39, 40 y 41, los ejercicios 4, 5 y 6, ¿no? Y terminaríamos más o menos aproximadamente por aquí con el tema que les acabo de comentar, ¿no? Lo importante que hagamos es que leamos detenidamente también lo que nos están explicando para poder entender y contestar correctamente lo que se nos está pidiendo. Nos está pidiendo que, por ejemplo, ubiquemos en nuestra recta numérica ciertas posiciones, que encontremos fracciones que se encuentran dentro de estas fracciones y que veamos si es posible encontrar más de una fracción dentro de estas fracciones, si existe densidad, ¿no? Además nos hace un pequeño repaso acerca de lo que vienen siendo las fracciones decimales y los decimales en la recta numérica. ¿Cómo sería, no? Entonces, eso sería todo para el tema de hoy. De mi parte es todo. Les recuerdo una vez más que estoy a sus órdenes en la plataforma para cualquier duda que tengamos. Es muy importante que no nos retrasemos tanto con los temas, porque si se fijan, cada vez que vamos avanzando, vamos viendo más temas, y esos temas pasados son necesarios para temas futuros, como por ejemplo que viene siendo la conversión de fracciones a decimales, de decimales a fracciones decimales, y simplificar las fracciones también, que es muy importante para entender los temas que estamos desarrollando actualmente de la recta numérica. Entonces, si aún tienen dudas sobre esos temas, es importante que lo comentemos en la plataforma para poder aclararlo de la mejor manera. Si es posible hacer un video identificando, haciendo un poquito más de ejercicios para poder entender, ¿no? Lo que aún no nos queda claro. Entonces, de mi parte es todo y nos vemos en